Buenas tardes todos ustedes, tengan todos ustedes. Estamos aquí para escuchar la conferencia magistral, nuevo análisis de una crisis peligrosa, en el marco del 35º Congreso Anual de la MEI, que va a impartir el rector de la Universidad del Mar y además presidente de honor y fundador de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. A mí, la verdad, me da pudor presentar al doctor Seara. Yo creo que es tan conocido que no necesita demasiada presentación. Tiene una historia intelectual y académica enorme, ¿no? Solo con eso ha sido profesor de varias generaciones de internacionalistas. Tiene más de 30 libros, más de 200 artículos, ha estado como profesor visitante en muchas universidades en el mundo, ha trabajado en otras universidades, así que yo no le voy a quitar tiempo para que él pueda explayarse con su presentación. Sabemos también todos que es uno de los mejores expertos en el estudioso de la crisis por la cual está pasando el mundo actualmente. Un estudioso profundo, conocedor, crítico de esta situación que causa muchos problemas y debería causarnos mucha preocupación. Solo, por tanto, yo voy a dejarle aquí para que sea el doctor Modesto Seara Vázquez quien nos ilustre sobre lo que él piensa de la crisis que él mismo ha llamado crisis sistémica. Por favor, doctor. Muy buenas tardes a todos. Los invito a una hora de reflexión. Tiene que colocarse en un estado de ánimo especial, no asustarse por lo que vaya a decir. Aquí no tenemos refugios antiaéreos ni nucleares, así que si viene lo que puede venir, pues ni modo, se agarra uno los pelos y adiós. Bueno, vamos a empezar entonces a hacer algunas reflexiones generales sobre el mundo del momento actual y la crisis concreta que se está presentando en los últimos meses con unas dimensiones distintas de las que había en el pasado. Siempre me fastidia un poco leer, porque el problema de no leer es que luego me voy por un lado que no quiero irme y no voy por los que necesito ir. Entonces hice una pequeña presentación aquí para marcar un poco el ritmo de lo que quiero yo seguir, pero voy a hacer unas lecturas. No me gusta estar sentado. Primero, voy a reflexionar sobre el marco en el que vamos a hablar. Todos los fenómenos sociales deben ser analizados en su contexto tridimensional histórico: pasado, presente y futuro. Sin el pasado no se entiende el presente, y el mejor conocimiento del presente nos permite diseñar las estrategias más adecuadas para tratar de influir en la configuración del futuro. Pero la realidad del mundo actual es sumamente compleja, lo cual no es ninguna novedad. Y la sociedad humana que forma parte de esa realidad está cada vez más condicionada o determinada por la interacción con fuerzas de la naturaleza que antes podían ser ignoradas con cierto grado de impunidad, pero ya no es el caso. El mundo físico actual está creando parámetros progresivamente rígidos que disminuyen la capacidad de maniobra de los seres humanos. Por este camino iríamos a un análisis de la realidad mundial que nos llevaría a conclusiones que serían muy preocupantes para una sociedad humana que actuara de manera, si es que la sociedad humana quisiera actuar de manera más racional. El mayor dilema humano en este momento es intentar frenar el proceso destructivo de la humanidad o ignorarlo y dejar que siga acelerándose.
Sobre ello hemos llamado la atención en múltiples ocasiones desde hace más de medio siglo. Pero hoy solo lo queremos dejar como marco de referencia, pues el presente análisis lo vamos a limitar a la realidad internacional del mundo actual. Va a ser un análisis más coyuntural. O, para centrar mejor el problema, a la realidad político-diplomática. Será un estudio más propio de las concepciones del Congreso de Viena de 1815, del entorno de las conferencias de París de 1919 o de San Francisco y las que se dieron al final de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Pero ante la superficialidad de las decisiones que están tomando en los últimos tiempos los diversos protagonistas de la política internacional y la irresponsable polarización de los análisis de los comentaristas, puede ser importante realizar un análisis de los hechos respetando el derecho de los demás a asumir las posturas políticas que les parezcan mejor, según sus preferencias ideológicas. Los hechos no se deben discutir, pero se deben probar. Las opiniones tampoco se deben discutir, cada uno puede tener las que le dé la gana. Si yo digo que a mí me gustan más las sonatas de Beethoven que las sinfonías, muchos expertos de la música me dirán: usted es un idiota. Y no soy un idiota, a mí me gusta más, ¿por qué tengo que gustar lo que le gusta a los demás? Así que las opiniones no se pueden discutir. Es mi opinión. A mí me puede interesar escuchar o no las de los demás, y a los demás les puede interesar o no escuchar las mías. Pero cada uno tiene las suyas y sus propios gustos. Y los gustos políticos son como las que tienen que ver con los alimentos, hoy con las bebidas. Los hechos no se deben discutir, como dije, y las opiniones tampoco. Las opiniones corresponden al ámbito de libertad individual de cada uno, que en último término se traduce en el derecho a equivocarse. Yo recomiendo ahora a todos que no beban, pero algunos siguen bebiendo, ¿no? Los que están aquí, por ejemplo. Pero yo lo hice en otro tiempo, no mucho, no soy borracho. No deseo repetir aquí los estudios sistémicos que he realizado en otras ocasiones. Hoy voy a tratar van a ser como pinceladas de una pintura impresionista, un cuadro de la problemática del mundo, al irse acercando al fin del primer cuarto del siglo XXI. Voy a identificar a los países que son verdaderos protagonistas de la historia, de la escena internacional, así como los actores secundarios, y una referencia a los que en la política internacional me recuerdan mucho a la obra Don Juan Tenorio de Zorrilla, que empieza con un señor que está escribiendo, que es Don Juan Tenorio, el bulevar de Sevilla. Probablemente la mayor parte de ustedes ya no les interesa esa literatura anacrónica para el mundo que vivimos, pero los de otra época todavía recordamos eso. Empieza la escena con Juan Tenorio escribiendo y está diciendo: ¿cuál gritan esos malditos? Y así mal rayo me parta si concluyendo esta carta no pagan caro sus gritos. Entonces, en la escena internacional con frecuencia yo oigo a los malditos, que son los que están detrás de la cortina o detrás del escenario y están gritando, y nadie sabe ni siquiera la cara que tienen y cómo son. Hay muchos hoy gritones en la escena internacional, pero los actores verdaderos son otros, y es lo que voy a señalar, la diferencia entre ellos. ¿Cómo se hace la clasificación? Los protagonistas. Yo distingo los protagonistas, y ahora sí voy a empezar con esta cosa. Ya hablé del contexto. Hablé del contexto tridimensional histórico, el pasado, el presente y el futuro.
la simplificación del análisis, el enfoque diplomático estratégico a lo que me he referido, que todavía lo siguen haciendo muchos. Hace unos días, por ejemplo, era patético leer algún comentario que hacía o respuestas a una entrevista que le hacían a Kissinger, Henry Kissinger, un gran diplomático que me recordaba mucho a Metternich en la terminación de las guerras napoleónicas en el Congreso de Viena, pero los análisis que hace pues obviamente ya son anacrónicos, es decir, no entiende el mundo en el que vive. Con todo respeto a... El mundo hoy es mucho más complicado. No es solo cuestiones de relaciones diplomáticas, no son intrigas palaciegas. Hay una serie de factores que determinan las cosas, no las condicionan, las determinan. Entonces, yo voy a hacer ese análisis, pero señalando un punto de vista un poquito diferente. Ya dije lo que eran hechos y opiniones. Y ahora vamos a los estados. En el mundo hay protagonistas, como en las películas. El artista y la artista, que le llamamos nosotros, y luego los acompañantes. Hay actores secundarios y otros. Voy a ver cuáles son los protagonistas, los actores secundarios y los malditos, que señalaba antes. Después, como entre los actores, tendríamos las organizaciones internacionales, de las cuales yo escojo 3 nada más. Las corporaciones globales, el poder económico, el poder tecnológico y el poder informático, que determinan las decisiones, que manipulan las opiniones, manipulan y deforman la información. Y encontramos entonces individuos despreciables. Si quieren grabarlo, grábenlo y pásenlo a la CIA, no me importa. Locos que están en el mundo. Y después hay corporaciones globales. Entonces, los hay que tienen su cuerpo diplomático, viajan en limusín, les tocan el himno cuando llegan a un lugar, disparan hasta cañones, salvas de honor, etc. Pero luego hay el poder económico real, que mueve la economía, tiene el poder real, corrompe, rompe, hace lo que sea necesario para conseguir salvaguardar sus intereses. Ese es el mundo real. Los conjuntos religiosos son un elemento de perturbación. Yo no quiero discutir las cuestiones religiosas, son cuestiones de fe, cada quien tiene las suyas y hace lo que le da la gana con ellas. Entonces, lo único que yo reclamo es el derecho a tener ideas religiosas o a no tenerlas. Y al que las tenga, que tenga las que le pega la gana. Pero no se pueden imponer. A mí cuando me viene uno de esos canallas con el dedo y me señala con el dedo y me amenazan con el infierno, pues está muy bien. Con el infierno tú me puedes amenazar, me vale gorro. Pero no me amenaces con la cárcel, porque entonces sí tengo que reaccionar contra ti. O sea, el poder civil es una cosa, las cuestiones religiosas son otras, siempre que se mantengan en las cuestiones religiosas. Y en relación con esto, tampoco se puede confundir la política con la religión y pensar que los principios ideológicos son sagrados. No. Los principios religiosos, los principios políticos o las ideologías políticas hay que respetarlas. Y respetarlas implica que todos tenemos que respetarnos unos a otros y no imponer arbitrariamente lo que uno piensa a los demás. Entonces eso es intolerable, como es intolerable la política de algunos que en nombre de la religión, esta porquería de la policía religiosa esa de Irán, por ejemplo, eso es indecente. Esos son criminales contra la humanidad. Esa policía debe ser considerada terroristas y criminales contra la humanidad. Y después viene el lumpen, es decir, otros protagonistas que andan por debajo del agua o por las cloacas, que es la delincuencia internacional de muchos tipos. Los delincuentes de cuello duro, de cuello blanco, los de cuello azul, los que sean. Eso es otro del tipo de los protagonistas.
Ahora vamos a ver, ¿cuáles son los verdaderos protagonistas? Para mí, en este momento, solo hay dos. Son los dos únicos que pueden tomar decisiones que tienen efectos globales. Si es por una parte Estados Unidos, véanlo, hechos, estos son hechos. Tampoco lo tome muy en serio. Si es 9.596.960, ahorita eso es falso, es mentira. Porque en el tiempo que tomo los datos y el que sale, pues hay muchos que mueren, muchos que nacen, así que ponerse a corregir los datos biográficos, los datos demográficos es una tontería. Pero me interesan los valores relativos. Entonces, ven el territorio. Estados Unidos y China más o menos tienen lo mismo. Según cómo se calcula el territorio, según los territorios que se incluyan, en unos casos es más grande China y en otros casos es más grande Estados Unidos. La población, ahí sí hay una diferencia tremenda. Estados Unidos, 330 y tantos millones de habitantes, y China, 1.425, más o menos. También valoren esto. La población de Estados Unidos va a seguir creciendo al ritmo que ahora. La de China no. China va a tener un bajón por varias razones. Una, porque tiene una política, han tenido una política de control de la población, un solo hijo durante muchos años, y eso ha producido un envejecimiento de la población. Y otra cosa también indecente, que ha sido la eliminación de las mujeres, tanto en China como en la India. Entonces ahora no tienen mujeres, están fregados los chinos. Entonces va a haber una disminución de la población de China. El Producto Interno Bruto. Ahí ya ven cómo China va alcanzando a Estados Unidos. Entonces, también hay distintas formas de medirlo. PNB, el PIB, ahí tienen 22 trillones, porque son 22.000 millones. Este es el relajo del que hablaba yo ayer en cuanto a los sistemas de numeración de los anglosajones, que meten un desbarajuste y no saben nunca de qué hablan, si son miles de millones o son trillones o lo que sea, en lugar de tomar un sistema civilizado como el sistema métrico decimal. Pero en algunas cosas andan muy atrasados. Ahí tienen los dos protagonistas. Y el otro que grita más, mírenlo, lo único que tiene es territorio. 17 millones es sin duda ninguna por encima de todos los demás. Pero la población solo tiene 142 millones. Aquí es importante hacer un retroceso a la historia y mirar cómo en el pasado, qué ventajas tenía Rusia, que consiguió pues derrotar a Napoleón y derrotar a Hitler. Aprovechó el territorio y era una filosofía militar o una estrategia inteligente, costosa, pero muy efectiva, que era retirarse, escapar. Al escapar, alargaban las líneas de abastecimiento del ejército alemán y del ejército napoleónico. Napoleón llegó a ocupar también Moscú, pero cuando llegó a Moscú, Moscú estaba totalmente quemada, ardiendo. Todas las cosechas habían sido destruidas, las casas, las habitaciones, era el invierno. Y ahí fue la gran derrota de Napoleón. Ellos no podían, tenían que moverse por tierra, no había aviones, obviamente en aquella época, ya había globos, pero no se les ocurría usar globos en aquellos lugares. El asunto es que de esa manera derrotaron, agotaron, desangraron al ejército napoleónico y ganaron. Con Hitler fue lo mismo. Vino la Blitzkrieg o la guerra relámpago, que ellos querían ganar rápidamente, pero se retrasaron por algunas cosas, por algunas razones, no viene ahora al cuento,
y empezaron, y después vino el invierno, y no tenían ropa de invierno. Y los tanques y los ejércitos motorizados que ellos tenían, pues se embarraban en los caminos y no podían avanzar. En resumen, lo más que pudieron llegar es una línea que iba de San Petersburgo, actual Leningrado en aquella época, Moscú y Stalingrado, que ahora se llama Volgogrado. No pudieron pasar, fueron los 3 puntos máximos de avance. Otra vez, los soviéticos, eran los Unión Soviética, utilizaron esa ventaja y pudieron frenar a los invasores. Eso ahora ya no es una ventaja, ya no existe. En primer lugar, el territorio de Rusia es menor que el de la Unión Soviética, pero eso no importa mucho. Lo que importa es que ahora ya no hay problema de abastecimiento. Ahora hay aviones, ahora hay cohetes, misiles, y entonces eso ya no tiene importancia. Lo que tiene importancia es la capacidad de un país para reponer, por su potencia industrial, los efectivos que se van destruyendo. Eso es lo que tiene importancia. Y la Unión Soviética no tiene el nivel industrial que tienen los demás. Recuerden lo que le pasó a Japón. O sea, es a veces importante recurrir a las enseñanzas de la historia. ¿Qué le pasó a Japón? Los que conozcan la historia, pues lo saben, y los que no la conocen, pues no se lo voy a explicar ahora rápidamente. Pero el Japón, en esa confrontación con otros países, ya saben que había estado aislado hasta mediados del siglo XIX, y a mediados del siglo XIX se rompe el aislamiento porque Estados Unidos se presentaron con sus barcos ante el Japón y obligaron al Japón a abrirse hacia el exterior. Los japoneses entendieron muy bien la lección. Ellos vienen aquí con sus barcos, algo parecido a lo que le pasó después a los chinos, que también cuando viene la guerra del opio, por ejemplo, las 2 guerras del opio, 1839 hasta 1842, y la segunda de 1854 a 1860. Como ustedes saben, acaba el primero con el Tratado de Nankín, el segundo con el Tratado de Pekín, pero eran los barcos de guerra blindados, con cañones poderosos, con cohetes, contra los juncos y los barcos que los chinos tenían, que eran de otras épocas, y no pudieron resistir. Los japoneses habían previsto esto a finales del siglo XIX, y cuando se dieron cuenta que tenían que modernizarse y desarrollar una industria para poner barcos que pudieran competir con los demás, lo hicieron, y lo hicieron con éxito. Tanto que en 1895 le ganaron una guerra a China, que era mucho más grande que ellos, y en 1904 y 1905, en la guerra contra Rusia, que era una potencia militar mundial, de nivel mundial, también los derrotaron. Y los derrotaron en una guerra esencialmente técnica al destruir toda su flota. Aunque la flota rusa era mucho más grande, pues era un desbarajuste, y ahí sí la magnitud del territorio de Rusia jugó contra ella, porque todos los barcos que fueron, primero le destruyeron la flota del este y luego llevaron la flota del Báltico, dando toda la vuelta por el continente africano. Trataron 7 meses en llegar desde el Báltico hasta Japón, y allí fueron destruidos completamente en el estrecho de Shimonoseki. Fueron totalmente destruidos. Fue la paz de Shimonoseki. Fueron destruidos en los estrechos que entran al mar de Japón, totalmente. Y después en la tierra, en la batalla de Mukden también. Como quiera que sea, ellos jugaron con el territorio, los japoneses también. Y los japoneses, cuando llega después la confrontación con los Estados Unidos, se plantean qué hacer con Estados Unidos, porque Japón es un país relativamente pequeño, unos 377.000 kilómetros cuadrados, con una población que en aquel momento era más pequeña que ahora, una industria no tan potente, mucho menos potente que la de Estados Unidos, y entonces, después de la Primera Guerra Mundial, que fue su primer conflicto mundial en el que participaron, al lado de los aliados, se plantean cómo
perseguir sus objetivos de crear la gran zona de influencia japonesa en el Pacífico y en Asia. Y entonces desarrolló una doctrina que era una doctrina orientada a un golpe definitivo, porque sabían que un conflicto largo no lo podían ganar. Y esta es una lección que debían de tomar los rusos, y no lo entienden. Rusia, ahí tienen los datos, el Producto Interno Bruto, pues compárenlo con los demás, es muy chiquito, muy chiquito, no tiene la capacidad. Rusia tiene una serie de cosas, una serie de ventajas limitadas. Tiene un territorio de sobra. El territorio es grande, el poder demográfico también limitado en número, aunque en general es de buena calidad, un poder económico inmenso. Rusia cometió un error gravísimo, o sea que el presidente que tienen allí le falta un poquito de allá arriba. Pudo haber sido la gran potencia económica mundial y no lo entendieron, porque hay mucho burro en el liderazgo mundial. Esa es la palabra. Sí me gusta llamar a las cosas por su nombre. Entonces, ¿qué pudieron haber hecho? Tiene un territorio enorme, lleno de recursos naturales. Tiene una población con una élite que es de muy alta calidad. No podíamos pensar en la cultura, no podíamos pensar en el mundo sin los músicos rusos, sin los escritores rusos, sin los científicos rusos. Hay muchas cosas extraordinarias en Rusia. Es un país que yo admiro. Pero luego tienen dirigentes que siempre pasa así. Entonces, ¿qué podían haber hecho? Muy sencillo. Haber hecho lo que estaban haciendo los chinos, que ahora ya se van metiendo en otras aventuras. Dedicarse a construir una economía basada en eso. Con los recursos que tiene, que se estaban desperdiciando, una sociedad un poquito mejor organizada, porque a veces se imaginan algunos nostálgicos de otras épocas a Rusia como la heredera de la Unión Soviética y un país lleno de justicia. Es una mentira. En primer lugar, también lo era en aquella época, porque tampoco era una sociedad igualitaria. Allí estaba la nomenclatura con K, es decir, todos los funcionarios que tenían una situación de privilegio. Una situación de privilegio. Y los demás estaban en condiciones bastante precarias. Y se orientaba la economía hacia una economía de conflicto. Eso lo adivinaron muy bien los norteamericanos y hicieron caer a los dirigentes soviéticos en la trampa, en la misma que ha caído este que está ahorita allá arriba, el señor Putin, con acento en la I. Entonces, ¿cómo hizo Ronald Reagan? No sé si fue de Ronald Reagan, supongo que no, porque era very nice, pero no era muy inteligente. Pero era inteligente en el sentido de que dejaba que los demás que sabían hicieran las cosas. Lo que hicieron fue desangrar a la Unión Soviética, provocando una carrera de armamentos que al final la agotó. Cuando llegó Gorbachev no tenía más opción que hacer lo que hizo. No era una cuestión de pensar, creer en la libertad o todo eso. Yo no creo que Gorbachev fuera, aunque habló de la perestroika y todo eso, él no creo que era un demócrata, como tampoco lo es el teniente coronel de la KGB, que es el señor que está ahora en la presidencia en Rusia, que sigue siendo teniente coronel de la KGB, pero ya no es la misma época. Se lanzó una carrera armamentista, se desangró, no pudo y quedó completamente destruida. Y después vino, desgraciadamente para Rusia, pues una buena persona, pues que era un borrachín. Y era una pena. Es decir, realmente fue un desastre para Rusia, no el desmembramiento del imperio, que eso pues en la historia estaba, sino la forma en que se produjo. Cuando toda la bola de burócratas se apoderaron de la economía del país y viene toda la serie de malvados, corruptos líderes que se apoderaron de las empresas públicas y se convirtieron en multimillonarios
con toda desvergüenza, y esto incluye al actual presidente, y eso pues provocó la decadencia de Rusia. Cuando está Boris Yeltsin, ya se acuerdan de él, que no se tenía de pie en muchas ocasiones, en un viaje muy famoso que ya había viajado a Estados Unidos, al regreso tenía que parar en Irlanda y hablar con el presidente de Irlanda, y no pudo bajarse del avión porque estaba borracho. Y ya ven que en algunas ocasiones era simpático, hacía chistes con Clinton, se reían los dos. De pronto se ponía a bailar en una ceremonia oficial o se ponía a dirigir la orquesta. Habrán visto esas cosas, que también las tienen los demás, ¿eh? No, aquí no es uno solo. Cuando vemos figuras patéticas como el Bush Jr. esquivando el zapato que le tiraron, no sé si se acuerdan, esa fue una de sus mejores maniobras. Para el punto de vista estratégico fue un auténtico idiota. Su padre era diferente a todos los puntos de vista. Cuando uno habla, por ejemplo, de la guerra, ¿cómo hay que hacer los análisis? Hay que hacerlos con total independencia de cuando se hacen. Si tiene razón uno, se le da, y si no la tiene, no se le da. Si se hace el análisis jurídico, se toma en consideración las normas y las reglas jurídicas. Si se hace un análisis estratégico en términos de realpolitik nada más, pues también se ven los elementos de poder que hay y cómo se manejan. Por ejemplo, la Primera Guerra, yo la defendí. La actitud de Estados Unidos fue parecida a la de ahora. Saddam Hussein, que era un sinvergüenza, pero al fin de cuentas era útil para Estados Unidos, invadió Kuwait, que eran otros sinvergüenzas. Yo no era muy afecto a ellos por razones personales. Fui a hacer un reportaje sobre el conflicto del Oriente Medio en la época en que yo andaba en esas cosas, y mandé un grupo de mi equipo a que fuera allí a filmar unas cosas, y los agarraron, los metieron al bote y luego los tiraron. Los echaron para afuera, así que no tenía ninguna simpatía al régimen de Kuwait, pero era un país independiente, miembro de las Naciones Unidas, y había que respetar su territorio. Y eso que llegue Hussein y lo invada no puede ser. Así que la legitimidad de esa acción estaba perfectamente justificada. Y después hizo lo inteligente, no ocupó Bagdad y dejó a Hussein groggy, tambaleante, pero convertido en un peón de los Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque le metía miedo a Arabia Saudita, a Irak, a Turquía, a Siria, a todos los que estaban alrededor. Y entonces eso servía a la política de Estados Unidos, porque esos países consideraban a Estados Unidos un aliado indispensable para mantener el equilibrio en aquella zona. Y llega después el Junior, sin idea de la política, creyó que iba a conseguir una victoria muy fácil, se mete en el desbarajuste de Irak, gana la guerra, lo cual no era muy difícil, pero después comete el error de meterse en la política y fue cuando vino el gran desastre. Sí, se vistió de... Ya ustedes recuerdan cómo andaba Bush Jr. Andaba como los alacranes, así presumiendo. Se vistió, se disfrazó de militar, llegó allí diciendo: hemos ganado la guerra, y la perdió todo. Entonces hay idiotas por todos lados. Pero este es un planteamiento en cuanto a los Estados Unidos, también en cuanto a Rusia. Hay que ver cómo es la política real. Rusia perdió ahora la ventaja ya. Entonces, pensar que puede hacer lo que hizo en el pasado no es aceptable. Tengo más adelante, les voy a mostrar lo que ya ustedes seguramente conocen todos, qué es lo que ha hecho Rusia siempre. Déjenme ver, a ver si hay otra cosa aquí. Siguiente. Bueno, ahí está. Ahí digo lo que acabo de explicar. Cómo pudo haber sido una gran potencia económica y tener una influencia real en el mundo, y cómo lo desbarató. Ahora no puede ser eso.
A ver, luego vienen los actores secundarios, que todavía se creen, como son miembros del Consejo de Seguridad, algunos de ellos, y pueden parar las decisiones con su veto. Son potencias anacrónicas. Son potencias anacrónicas que respondían a una realidad de 1945, que no tiene nada que ver con la actual. Aquí puse varios elementos que también, insisto, que los tomen con valor relativo. El territorio, la población y el PIB. Y ahí los tienen por orden. La parte del PIB se va modificando cada año, pero ahí tiene Japón, Alemania, Francia, Reino Unido. Y Reino Unido, bueno, están dos cosas, tomen solo una, no pude corregir el otro. Y ahí lo tienen. El Reino Unido, India y Canadá. Según el elemento que tomen, los pone más arriba o más abajo. Pero estos son secundarios. ¿A qué llamo yo las potencias de tercer orden? Porque la primera son los dos. La segunda, pues por las cuestiones militares temporales, es Rusia. Pero al punto de vista económico, obviamente no es Rusia. Al punto de vista demográfico tampoco. Ahí tienen la India, miren. La India tiene un territorio muy grande, tiene un PIB grande, pero pues es relativamente fácil. Solo con que tenga $1 per cápita ya son 1.300 y pico millones de dólares. 1.300 millones de dólares. Solo con $1 per cápita, no es difícil. Pero bueno, como quiera que sea, el poder la capacidad del poder de compra lo coloca en un nivel muy alto. 11.800 billones de dólares. Billones en inglés. En español, serían trillones en inglés. Y Canadá, que tiene un territorio grande, la población es pequeña, el Producto Interno Bruto es relativamente alto para la población que tiene. Y eso es todo. Después vean, a ver, los países por orden, los países que tienen más territorio. Ahí tienen una lista: Rusia, Canadá, Estados Unidos, China. Estados Unidos y China tampoco lo toman muy en serio. Depende cómo se mide, unas veces está uno arriba y otros abajo. Depende de qué territorio se consideren. Brasil, Australia, India, Argentina, Kazajstán y Argelia. Kazajstán, pues, es muy grande, pero no tiene muchas cosas. Argelia tampoco. La India sí tiene un ejército poderoso también. Por población. Ahí tienen la lista por población. Ahí cambia: China, India, Estados Unidos, Indonesia, bla, bla. Japón, 126 millones. Estos son bases reales de poder que hay que tomar en cuenta. Hay que tomar en cuenta también otras cosas que no puedo ahora dedicarle aquí esto, que son, por ejemplo, la posición geográfica donde están. Cuando estudian la política internacional, yo me he dado cuenta con mucha frecuencia que entre nuestros colegas a veces no hay un conocimiento muy exacto de la geografía. Y si preguntamos dónde están algunos países, a veces la respuesta no es correcta. Entonces, mi consejo es que vean un poquito la geografía. No es lo mismo la política exterior de un país que está en el centro de África que el que está en otros lugares. Y en este sentido, pues, podríamos señalar la posición estratégica única de México. México tiene una posición estratégica de primer nivel entre el hemisferio norte y el sur, entre el este y el oeste, dos grandes océanos, y la cinturita elegante y estratégicamente importante del Istmo de Tehuantepec, que podría ser el gran proyecto estratégico del país, el gran proyecto que podría convertir a México en un país importantísimo en el nivel internacional, y estamos desperdiciando muchas cosas. México no puede ser una gran potencia naval,
pero puede ser una gran potencia comercial en el terreno marítimo. Tiene todas las ventajas para hacerlo, pero no hay una política, no la ha habido nunca, una política consistente en el reforzamiento de la posición de México como un país marítimo importante al punto de vista económico. Bueno, una reflexión al margen de las cosas. Ahí tenemos entonces un poquito de la jerarquía. Ahora, gastos militares. Vean ustedes, para analizar el problema de Ucrania, vean cómo se van a comparar los ejércitos de eso. Tomen Estados Unidos, ahí tienen. Y vean Rusia, ahí en el centro. Es un porcentaje muy pequeño de los gastos militares. China es grande y cada vez más, va creciendo cada vez más. Ahora, cuando hablamos de los protagonistas, empezamos a hablar de los estados, pero les había hablado de que también las organizaciones internacionales como actores, ¿no? Y en las organizaciones internacionales pues está la Organización de Naciones Unidas, que es una organización con poderes muy limitados porque los países no se los quieren dar. O sea, decir que las Naciones Unidas no sirven, pues es una tontería. Las Naciones Unidas sirven para lo que se quiso que sirvieran. Es decir, para eso. Y es un error grave, es un error grave. Hace tiempo que dije que había que reformar las Naciones Unidas, eso es muy evidente. Pero no es una cosa que nosotros estemos diciendo ahora, eso lo sabían los que hicieron la Carta. Los que parece que no se enteran son los de después. Y por eso cuando se hizo la Carta se puso que a los 10 años había que realizar una gran conferencia en Naciones Unidas para modificar la Carta. Porque la realidad internacional va cambiando con el tiempo. Y entonces en cada momento hay que adaptarla, los documentos que rigen el funcionamiento de una sociedad, sea una constitución o lo que sea, hay que adoptarlas al momento, si no se vuelven obsoletas. Los documentos jurídicos no son sagrados. La simbología es una cosa, tampoco es sagrada. Y es un instrumento de las dictaduras. Igual que en las iglesias, ya lo saben. Cuando la simbología la convertimos en sagrada, podemos pedir cualquier cosa en nombre de los símbolos que están allí. Y esa es una canallada. Por eso algunas veces la filosofía militar, hay que rescatar la bandera que está allá arriba. Es el honor de la patria. Si hay un nido de ametralladoras allá arriba y todo el camino es libre, es una estupidez y una canallada que los soldados vayan a morir por un trozo de tela. Se puede comprar en una tienda y punto. Otra cosa es la necesidad por razones de otro tipo. Y otra cosa es lo que representan. Por lo que representan, sí vale la pena morir muchas veces. ¿Por un trozo de tela? No. Pero ese es uno de los instrumentos. Si Cristo está presente en el altar, bueno, pues, pero si lo que está allí es otra cosa, es un pedazo de cereal y de un vino especial, pues otra cosa. Allí ya no es lo mismo. Entonces, y la simbología es eso. La esvástica, la hoz y el martillo, las flechas que usaban los fascistas en España, etc. Todos esos símbolos para que la gente no razone y se deje llevar por los silbatos de los dirigentes ideológicos. Esa es la... El ejército, entonces, ya ven la comparación. Hablar de las organizaciones, aquí tenemos que tomar en cuenta que los países de segundo orden que forman parte de una organización pueden tener mucho poder. Si comparamos el poder demográfico, territorial no lo podemos comparar, pero el demográfico y el económico y el tecnológico, industrial, etcétera, de la Unión Europea es muy superior al de Rusia, muy superior. Muy superior. Rusia no tiene ninguna opción militar contra ellos. Con todo lo que sueñe todavía con la época de la Unión Soviética.
Ahora, el poder efímero. Ahí tienen qué pasa con las potencias, cómo todo es fluido. Miren al Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Ahí están. ¿En qué se convierte si Escocia se va? Y Escocia se va a ir. Recuerden que en esto soy profeta. Escocia no se fue antes, cuando la anterior consulta, porque salir de Inglaterra, del Reino Unido, era salir de la Unión Europea. Fue una razón poderosísima para no salirse. Ahora es una razón para salirse, porque está claro que le van a aceptar que vuelva, y va a ocurrir. Fue un suicidio del loco ese imbécil que se llama Johnson. ¿Cómo es posible que un país civilizado como Inglaterra tenga un imbécil de baboso de presidente, de primer ministro? No puede ser. Y ahora la que acaban de elegir, pues que anda por el mismo camino. Como dicen los yucatecos, yo me voy para Mérida. Bueno, fíjense, sin Escocia se quedan 164.000 kilómetros cuadrados. Si además se va a Irlanda del Norte y el equilibrio político ya se está orientando hacia los independentistas, quedarían 150.000. Más chico que Coahuila. Todavía Inglaterra cree que es el león británico. Sí, es el león británico, pero es un león ya desdentado, que le cae el pelo, la piel que se arrastra. Sueña con ser los que controlan los mares, construye dos portaaviones enormes, porque todavía piensan que y no los pueden sostener. No los pueden sostener, ya están buscando a ver quién le compra el segundo. Y si lo sostienen, por cuestiones de prestigio, peor todavía, pues se van a arruinar más todavía. Es como una casa venida a menos que quiere seguir gastando para que piensen que son poderosos. Es una razón más de desgaste. ¿Y eso qué implica? Pues el gasto. La disminución del poder político y de presencia. Inglaterra ya no puede tener una presencia en el mundo. Además, las guerras que ganaba, las ganaba con los soldados que eran de otros países coloniales. Las guerras del opio en China las ganó con los indios que se llevó. No fueron los soldados británicos, solo eran británicos los que mandaban. Y en África también hacían lo mismo. Y en la Segunda Guerra Mundial y en la Primera siempre ocultaron a los soldados coloniales, todos. Tanto Francia como Inglaterra como Estados Unidos, también los soldados negros los ocultaban. Y fueron una gran parte del ejército. Ahora, vamos a Rusia. Se ha tratado de justificar, déjame ver cómo ando de hora. Se ha tratado de justificar, y he oído cosas muy pintorescas sobre esto, es que son cuestiones de seguridad de Rusia. Ucrania es un tema de seguridad. Crimea es un tema de seguridad. Controlar el mar de Azov es un tema de seguridad. Bueno, pues fueron temas de seguridad también en 1920, cuando atacaron a Polonia. Después de la Primera Guerra Mundial, atacaron a Polonia. Nada más que Polonia la querían integrar o reintegrar a Rusia. Y Polonia los derrotó. Es una guerra olvidada, pero Polonia derrotó a la Unión Soviética, que todavía no estaba configurada así, pero que era el mismo país. En el 20, luego en el 39, ¿cómo empezó la Segunda Guerra Mundial? Porque hay que destruir los mitos. ¿Cómo empezó la Segunda Guerra Mundial? Le pregunto a la fecha. ¿Alguien recuerda la fecha en que empezó? 1 de septiembre. Ok, 1 de septiembre del 39. Bien. ¿Y empezó cómo?
con el ataque de las huestes de los bandidos hitlerianos a la gloriosa Unión Soviética. ¿Sí? Bien. Aquí tienen a los compadres. A la izquierda está von Ribbentrop, ministro de Asuntos Exteriores de Hitler. A la derecha está Molotov, ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética. Y en el fondo, el que sonríe con esa cara se llama Stalin, o se llamaba Joseph Stalin. Ese era su seudónimo. Y están felices porque acaban de firmar un pacto de no agresión que tenía una cláusula secreta mediante la cual cínicamente se repartía en Polonia. Y si el día 1 de septiembre del 39 los hitlerianos rompieron las barreras en la frontera de Polonia e iniciaron la invasión, 17 días después, el 17 de octubre, el 17 de septiembre, mejor dicho, los soviéticos invadieron Polonia, con una diferencia, que los alemanes tuvieron que abandonar aquello y luego Rusia se quedó, o la Unión Soviética se quedó con lo que había invadido, que era pues cerca de la mitad de Polonia, se quedó con ello. Fueron cómplices de Hitler en la agresión contra Polonia y en el inicio de la Primera Guerra Mundial. Y eso son hechos. Después intervinieron en la guerra civil en China en el 34. Finlandia. Finlandia era un país que no se metía con nadie. O es un país que no se mete con nadie. Está allá en el norte, hace mucho frío, nadie le interesa ir hasta allá y ellos tampoco tienen interés en ir a pasar calor, porque no conocen Huatulco. Y en el 39, la Unión Soviética decidió que Finlandia le tenía que entregar un montón de islas, tanto en el Mar Báltico como arriba, y corregir la frontera, porque no se sentía seguro con la frontera como estaba así. Es decir, dame tu asiento porque en el que estoy yo no me siento cómodo. Así es. Y entonces quería pues una parte de la península del estrecho de Petsamo y que le cediera toda una parte de Finlandia. Finlandia dijo que no y Rusia, la Unión Soviética, la atacó. Pasó un poco como Ucrania. En una primera fase se llevó la sorpresa de que los soldados finlandeses no eran lo que pensaban y ganaron la guerra. La primera fase fue terrible, es terrible. Si ustedes ven imágenes cinematográficas, documentales de aquella época, van a ver lo que era aquello. Fue tan la matanza de rusos que los soldados finlandeses se enfermaron. No podían ya, no aguantaban matar más rusos. Fue tremendo. Y se retiraron. Y luego después mandaron otros otra vez más y obviamente no había comparación entre el poder de Rusia y el poder de Finlandia. Entonces fíjense las paradojas. Finlandia, un país atacado por Rusia, por la Unión Soviética, que fue expulsada por la Sociedad de Naciones por esa agresión, luego se convierte en aliado de los aliados y al final era uno de los países victoriosos, de los héroes. Y Stalin, el padre de la patria, un desgraciado, un canalla, un asesino, que empezó matando a su propia gente. O sea, los primeros que asesinó, ahí están los famosos juicios, no solo contra Trotsky, sino contra Zinoviev y Kameniev y todos esos. Luego, en los años 30, asesinó a la élite del ejército soviético, que esa fue una de las razones del rápido avance de Hitler, porque no había dirigentes en el ejército soviético, lo había destruido. Y lo de Polonia no quedó solo ahí, hubo también un crimen de guerra infecto. Cuando avanzaron los alemanes, encontraron, me acuerdo, Katyn, un pueblo de Polonia, encontraron una fosa común en que había 20.000 muertos. Esos 20.000 muertos, primero dijeron que habían sido los nazis, luego se comprobó que no eran los nazis, habían sido los soviéticos. ¿Y a quiénes habían matado?
habían matado a toda la élite dirigente de Polonia, no solo a los oficiales de alta graduación, sino a toda la inteligencia, los funcionarios altos. Es decir, quisieron desbaratar a Polonia eliminando a la élite que la dirigía. Eso es un crimen de guerra, un crimen contra la humanidad también. Y el culpable fue Stalin, que los primeros que atacó fue su propia gente. Que Stalin era un criminal no lo dice el rector de la Universidad del Mar o el profesor Seara, o como le quieran llamar. Lo dijo Nikita Khrushchev, primer secretario del Partido Socialista de la Unión Soviética en el 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética. Dijo que Stalin era un asesino. Y si lo quieren leer, consulten. 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética. Allí tienen el discurso completo. Y si no lo encuentran, me lo piden que se lo doy. Después, en Hungría en el 56, Checoslovaquia en el 68, Afganistán en el 79-80, ahí los tienen a los compadres, como dije antes. Aquí está, después del ataque a Finlandia, ¿qué hicieron? Fíjense, los paralelos de la historia. Ahí están firmando un tratado. Molotov sentado, Stalin de pie, siempre estaba en esos lugares, y al lado tiene al presidente de la República Democrática de Finlandia. Igual que ahora, el señor Putin ha decidido pues celebrar un referéndum y decir que es un país, son independientes, que ya son parte de Rusia. O sea, es lo que hacen. ¿Lo hacen otros? Pues sí, lo hacen otros. Lo hizo Estados Unidos, para que no me malinterpreten. Yo digo lo que digo contra quien sea y me vale gorro. ¿Cómo consiguió la independencia a Panamá? ¿O cómo le impuso Estados Unidos? Cuando Colombia no quiso entregarles el territorio para construir el canal, pues proclaman la independencia, gentes de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos y ya. Bien. Así que lo que está pasando en Hungría es un claro caso. Crimen contra la paz por haber iniciado una guerra. Es un delito grave. No voy a hacer el análisis jurídico ahora, lo tenía ahí, pero pues no me da tiempo, como siempre, de acabar el asunto. Pero está muy claro, la Carta de las Naciones Unidas, todo lo que se ha dicho, las leyes de guerra, todo. Está muy claro que hay varios delitos cometidos ahí. Se ha dicho a veces que el problema de China es parecido, porque China, el gobierno de la República Popular China, quiere invadir Taiwán. Pues es completamente distinto el caso de uno del caso de otro. ¿En qué me baso yo? En que en el caso de China hubo una intervención ajena, y la intervención ajena fue por parte de Estados Unidos. Cuando se produce el triunfo de la Revolución China en 1949, el presidente Truman ordena a la séptima flota que se interponga entre las fuerzas continentales y Taiwán para que no consuman la conquista de todo el territorio. Eso es intervenir en una contienda interna. Así que eso no viola el derecho internacional si China decide recuperar Taiwán. Las cuestiones políticas, económicas, estratégicas y militares son otra cosa. Que sea bueno, que sea malo, que lo consigan o no lo consigan, es otra cosa. Pero legalmente es muy diferente. Tanto el gobierno de Pekín como el gobierno de Taipei, los dos han afirmado siempre la unidad de China. Ahora hay algunos grupos independentistas en Taiwán, pero eso no cambia el origen. Taiwán es parte de China. Ahora fíjense cómo está la cosa. En esto tiene razón. A ver, ¿dónde está? No.
Ahí tienen, miren. Cuando hablan de China y Taiwán, pues ven Taiwán, pero no ven, se olvidan de las dos islas, Quemoy y Matsu. Están pegadas a la costa de China. Esas dos islas no forman parte en este momento del territorio controlado por el gobierno de Pekín y están pegadas, véanlas, porque Estados Unidos lo impide. En esto China tiene razón, pero no la tiene en esto. China reclama, China se enfrentó, tiene unas ambiciones ilegales sobre todo el mar que está marcado ahí con esa línea roja, que afecta, se confronta a Vietnam, a Malasia, a Brunei, a Filipinas, a todos los países que están por ahí, exigiendo una parte del mar que no le corresponde. Ahí tienen otra. Esto es lo que pide. Esto es de acuerdo con el Tratado del Mar, pues como debían la plataforma continental, más que la zona económica exclusiva que le correspondería a cada país. Eso se puede negociar algo, pero no se puede aceptar la reclamación que ellos hacen de esas líneas, que hay 2 o 3 versiones, y tienen por las Spratly y las islas esas todas, ya lo ven ahí en lo que está. Y esto es lo de Ucrania, ahí está el territorio, los 3, la zona que Rusia se apoderó, y ahí lo tienen. Como yo, que la gente tiene hambre y se quiere ir, voy a dejar ya esto para las preguntas que quieran hacer. O si quieren querer alguna cosa que no están de acuerdo conmigo, tengo una pistola detrás. Bueno, tenemos poco tiempo para un par de preguntas. Por favor. Gracias, muy buenas tardes. Gracias por la ponencia muy interesante sobre la realidad actual en la que vivimos. Mi nombre es Carlos Alvarado, soy estudiante de la UAM Xochimilco. Una pregunta nada más sería sobre, doctor Modesto, ¿usted considera que actualmente el mundo es bipolar o si realmente está tornando hacia un mundo multipolar, ¿no? Sobre todo porque también hay diferencias, ¿no?, entre China y Rusia, en la región de Asia Central, por ejemplo, pero que se ve Rusia necesitado del financiamiento chino para algunos proyectos, ¿no?, como la ruta de la seda polar. Gracias. El mundo, si lo tuviera que describir una palabra, es un desbarajuste. Por no decir es un desmadre. No hay ahora un mundo bipolar como lo veía en la Guerra Fría, que algunos decían que era tripolar, el norte y el sur, el este y el oeste, lo que fuera, ¿no? El mundo es un desbarajuste en este momento. No hay centros de poder, excepto las 2 potencias que en este momento predominan. Lo demás son actores secundarios. Pero además es un mundo mucho más complejo. Yo oigo muchas veces el debate sobre si el mundo está globalizado, si no está globalizado, si el proceso ahora se vino para atrás y que lo que ocurrió con la pandemia provoque la polarización, que la globalización era un fracaso. Lo que probó la pandemia es que la globalización es algo que existe. Y si la pandemia pudo extenderse tanto fue porque no hubo una respuesta organizada y unida en contra de ello, que se pudo haber evitado. Y no la hubo. Entonces, una cosa es lo que diga la gente y otra cosa es lo que es. Surgen en muchos lugares pues grupos que lo que quieren es
grupos cada vez más pequeños, fragmentar la sociedad. Pero luego hay un montón de factores unificadores, entre ellos esta cosa que está aquí. Esto es un factor de unificación cultural, ideológica y de todos tipos, y económica tremenda, tremenda. Y la gente no se da cuenta. Y los líderes no les importa, porque el liderazgo político en el mundo es un universo que funciona paralelamente a los pueblos. Les vale gorro lo que quieren los pueblos. Les dicen mentiras todo el tiempo. Solo les interesan cuando son las elecciones y después se pelean entre ellos nada más. El juego es entre ellos. Y entonces por eso nadie les cree. Y además son muy mediocres. Díganme a ver un genio. ¿Cuál? Biden pudo haber evitado la guerra de Ucrania si tuviera lo que tenía que tener y si se hubiera acordado de 1962 de octubre, cuando la crisis de los cohetes. Si en aquel momento le dice a la Unión Soviética, a los rusos, aquí no le tocas, porque si le tocas te vas a encontrar conmigo y punto, y saca las consecuencias. Por eso Putin anduvo, si ustedes no lo recuerdan, o Putin recuerdan, cómo empezó a vacilar en sus... No era una estrategia de engaño, era una estrategia coyuntural. Tenía que responder a las circunstancias. Cuando veía que Estados Unidos tenía una posición, porque él tenía sus dudas, una posición dura y que podría provocar una reacción fuerte, entonces decía que no intentaba invadir. Estaba mintiendo, su intención era invadir, pero él sabía que a lo mejor no podía invadir y por eso mantenía una posición ambigua. Pues faltó liderazgo ahí. Ya no hablo de Inglaterra porque eso es un caso patológico, ese idiota pues tenía que irse, ¿no? Y otros lugares, otros que hay en otros lugares. Los pequeños déspotas que hay en muchos sitios que están arruinando sus países, traicionan a la revolución. En Nicaragua, yo no veo por qué haya gente que se dice progresista que defienda a un tirano como ese, que traicionó a su propia revolución, a sus propios compañeros, que tiene una dictadura, que se apodera para vivir bien de su casa y demás cosas. No. Hay que decir las cosas como son. Entonces el mundo sí está globalizado y cada vez es más intensa la globalización. Es un proceso imparable, porque todo es interdependiente cada vez más, lo reconozcamos o no. Y ese es el mundo en que nos movemos. Y las fuerzas que hay, que ahora son considerables, cómo nos manipulan. Cuando ustedes abren la computadora a la mañana, fíjense la sutileza de algunas cosas. Encuentran un paisaje. A mí me vale gorro el paisaje. Si yo quiero hacer un viaje turístico en internet, pues yo busco qué quiero ver, pero no que venga cualquier idiota de algún lugar que me ponga pues una foto de un lugar, una foto de otro lugar, pero lo van condicionando a uno. Y entonces uno pues le provoca curiosidad ver el puente ese de una ciudad japonesa que viene en estos días y a ver dónde está ese puente. Y después le meten otras cosas. Ahí está, por ejemplo, ahorita con Microsoft, que decidió meter un buscador como parte integral del sistema operativo. Y para librarse de esa canallada, que es meterle a uno un buscador que uno no quiere, pues es muy difícil, no se puede borrar automáticamente, ni siquiera con los métodos que hay que buscarle vueltas. Bueno, entonces es ir condicionando a la gente. La famosa Alexa, como antes era Siri y todos esos, pues, a ver, Alexa, comunícame con Juana o con Juan. Y ya después Alexa le dice, mira, buenos días en la mañana, y es un día muy bonito, y te recomiendo que escuches esta música. Y lo empiezan a condicionar, y uno poquito a poco se va dejando llevar. Entonces, es una forma muy sutil de control de las mentes. Hace unos años tuvimos la visita en la Universidad Tecnológica de la Mixteca del que fundó el software libre. Fue una gran distinción para nosotros porque se negó a ir a algunas otras universidades grandes, no digo cuáles, pero vino a la nuestra y estuvo 2 días con nosotros. Y entonces estaba desayunando con él, comiendo con él algunas veces. Era un poco paranoico, porque él veía pues moros contra Chete en todos lados, y en algunos lados lo sabía, pero no en todos. Y entonces nos hablaba de estos procedimientos, cómo se iban apoderando de la gente.
Y tiene razón, tenía razón, tiene razón. Nos van metiendo, acostumbrando a unas cosas. Y esto es lo que hay que romper. Hay que romper esos sistemas de dominación que aparecen pues, muy sutiles. Porque además, bueno, después la parte tecnológica, bueno, si tú no le entras a esto, pues no tienes las ventajas que tienen estos. A veces yo veo, pues, gente que conozco, amigos, familiares, que pues se dejan llevar por esto. Mira, esto es muy fácil de hacerlo así, pues yo no lo hago. A mí, yo no estoy en WhatsApp, me lo pusieron a la fuerza. Bueno, pues es útil, lo uso. Pero los otros, ¿cómo se llaman? Instagram. No, Instagram nunca le entré. Los otros de Facebook, por ejemplo, odio, no soporto eso. Y esas otras cochinadas que han hecho últimamente, el TikTok y todas esas cosas. A eso no le entro, ¿no? Igual que tampoco jamás me metí en el DAC, Internet. ¿Saben lo que es eso? Es el Internet clandestino. Ajá. Y ahí encuentra uno todo lo que quiera. Jamás me metí como jamás tomé, ni siquiera para probar una droga de ningún tipo. Ni siquiera cuando era estudiante no tomé pastillas para no dormir o pastillas para dormir, como hacían todos. Primero pastillas para no dormir, para estudiar para los exámenes, y luego pastillas para dormir porque quedaban trastornados. Jamás lo hice. No me interesó. A ver. Las pistolas también, ¿no? Digo yo que las pistolas Más alta la voz. Las pistolas también descansan, la tienen bien cuidada. A ver, yo tengo las mías. Digo yo, ¿cuál es el mundo de hoy? Este mundo lo es. Pero este mundo se explica sin la globalización. De todos estos protagonistas, digamos, las potencias principales, los malhechores, las potencias secundarias, a veces no puede llegar a un momento en que todos estos protagonistas no sean más que marionetas de la globalización y de sus poderes más o menos ocultos pero muy prácticos. Nada más, muchas gracias. Felicitarle por su intervención. Bueno, es lo que estaba diciendo. La globalización la hacemos todos. No es un plan siniestro. Es la concurrencia de distintas fuerzas. Es decir, la economía del mundo, la cultura es una en el mundo. Entonces se va acumulando conocimiento. La riqueza también depende pues, de esos lazos que ha habido entre las distintas economías. Las famosas rutas de la seda de China, que se inician allá por los años supuestamente a comienzos de la dinastía Tang, allá por el año 600, que empezó en el 618 de la era, de nuestra era. 618, la ruta de la seda, que eran muchas rutas, no era una sola, eran muchas. Iban a la India, iban al Oriente Medio, luego las había por el mar, llegaban hasta la costa de África con la flota que tenía China, etc. Eso fue creando la globalización porque fue dependiendo el conocimiento de lo que hacían los demás. El desarrollo de las matemáticas no lo hicieron en un solo lugar, se hizo al mismo tiempo en muchos lugares. Se hizo en Grecia, se hizo en Egipto, se hizo en Babilonia, se hizo en China, se hizo en la India, cada quien contribuyó lo suyo. Había un calendario maya que había también el cero, que no era el cero como lo explicaba el otro día, era un cero simplemente de ausencia de número, pero no era un número que se pudiera trabajar con él, etc. O sea, la globalización es un hecho que se va produciendo por la contribución de todos y porque es la acumulación del conocimiento, la acumulación de la riqueza, la acumulación, la integración de la economía. Hoy un automóvil
Se puede diseñar una parte en Italia, se pueden construir unas piezas en los sitios donde es más barato. En México tenemos muchos sitios, por ejemplo en la zona de Querétaro, que estamos haciendo piezas vitales para automóviles que son de otros países. Cerca de Allariz, mi pueblo, se hacen partes en España se hacen partes del Airbus. Yo vi donde las estaban haciendo. Entonces, todo está integrado ya y no hay forma de desintegrarlo. ¿Por qué Rusia ahorita no puede, por ejemplo, luchar con éxito contra algunas armas de afuera? No tiene los componentes que le llegaban de afuera. Los tiene que improvisar. Estaba leyendo una cosa por el tema de los drones. No son eficaces porque le faltan, aunque los ha modificado un poco, pues son aparatitos que compra ahora en el Internet. Los ha comprado a esa empresa Alibaba. Y se sabe incluso cuándo lo compraron y dónde lo compraron. Entonces todo está integrado ya. No hay forma de escapar a eso. No es una cuestión de que dependa de que lo aceptemos o no lo aceptemos. Estamos metidos en una corriente y la corriente nos lleva a todos. Esa es la globalización. ¿Es bueno o es mala? Es lo que hay. Pero esto no sirve solo para eso. Si nosotros no trascendemos el examen simplemente diplomático, no entendemos el mundo en el que estamos. Y el mundo, ahora lo vuelvo a repetir, el mundo es para asustarse. Ayer venía la información. 69% de las especies vivas han desaparecido en los últimos 50 años. 69% de las especies vivas. Nosotros, aunque somos muy presumidos, somos una especie viva como los demás. Somos animales bípedos verticales. Que nos decimos Homo sapiens, también incluye a la mujer. Homo sapiens, sapiens. Creo que somos los más idiotas que hay porque tenemos conciencia de acabamos de tener conciencia de nuestra estupidez. Nos estamos destruyendo. ¿Cómo es posible que el 69% de las especies vivas desaparezcan en 50 años? En 50 años, cuando las 5 grandes extinciones que ha habido en la historia del planeta tardaron millones de años para desaparecer las especies. Ahora están desapareciendo y nosotros somos una de ellas. Así que la visión optimista es errónea, es un suicidio, es cerrar los ojos ante la catástrofe. Puede ser una actitud psicológicamente explicable, pero lógicamente es estúpida. Pensar positivamente. Pensar positivamente cuando viene la destrucción, no, yo quiero ver cómo la pospongo o cómo la evito. Eso es lo inteligente. Y entonces estamos discutiendo tonterías y fragmentando cada vez más la sociedad. A mí me ponen nerviosos los nacionalismos chiquitos que hay en todos lados. Pues sí, a mí me gusta cantar algunos himnos, alguna música, el folclore de algunos lugares, pero yo me siento universal. Eso es lo que me une realmente con el resto. Yo me siento universal y debemos serlo todos, porque al fin de todos, bueno, ¿de dónde vienen? Un grupo. Venimos todos del mismo sitio, que no es el Valle del Rift en el noreste de África, ¿no? Es en el sur de África, que lo despreciamos. Allí vienen los primeros antecedentes de los seres humanos, del sur de África. De allí venimos todos. Luego nos fuimos dispersando, fuimos evolucionando de manera un poco diferente, pero tenemos los mismos genes, las mismas cosas. Unos son más feos, otros somos más guapos. Hay que ser optimistas en eso, sí. Bueno, desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo y el hambre, como dijo el doctor. Yo no tengo hambre. A ver, yo nomás quiero una pregunta. Perdón, profesora, ya estamos ¡Qué sobre el barbaridad! tiempo. Nunca me toca. Sí. A ver, dígame. Sí, nada más el punto, porque a mí me preocupa mucho, pues, el mañana y la gente. Entonces, estamos con un problema de gas, de energía. ¿Un problema de gas? Gas, energía. Entonces, ¿quién gana con todo esto?
quién está manejando el gas, cuánto está costando la energía, el petróleo. Bueno, pues Estados Unidos o las empresas norteamericanas lo están vendiendo 10 veces más caro que lo vendían los rusos. Entonces, bueno, esto pasará después de las elecciones, puede considerarse una cuestión electoral nada más para ganar otro segundo periodo, o es el acabar con Europa, con Alemania, fríos, congelados, la población. Okay. ¿Usted qué opina? Bien, mi opinión es muy clara. Miren, las teorías conspiratorias siempre se encuentran para distraer a la gente. Aquí hubo una invasión de un país que destruyó la independencia o trata de destruirla de otra, y esta es una realidad incontrovertible, porque ahí está delante de nuestros ojos. Lo demás es música celestial, es tratar de distraer la atención. Que los sinvergüenzas capitalistas tratan de sacar la ventaja de todo lo que encuentran, es verdad, y también los hay del otro lado. Y los capitalistas están en Rusia también. Algunos de los ejemplos más repugnantes de capitalismo están en Rusia. Los grandes magnates que andan por ahí en sus yates y en todo eso. Llamamos a las cosas por su nombre, ¿no? Sinvergüenzas los hay en todos lados, en un sitio y en el otro. Disfrácense como se disfrazan. Se pueden disfrazar con el disfraz de demócratas, porque Estados Unidos tampoco puede ofrecerse como ejemplo de la democracia en el mundo. Obviamente que no. Lo vimos lo que pasaba y lo que pasa ahora. Tampoco pueden algunos otros países. Rusia, por supuesto que tampoco no, mucho menos, sobre todo con lo que está pasando ahora. Pero hay corrientes históricas de largo plazo que son las que nos deben de hacer sonar las alarmas. Y en este momento el problema no es las pequeñas cositas de la diplomacia o de la hegemonía de un país sobre otro, de una empresa. En este momento el gran problema es la supervivencia de los seres humanos en el planeta. Ese es el gran problema, que es lo que no acaban de entender ni los dirigentes políticos ni muchos del campo de los que piensan, porque no quieren aceptar la realidad, no quieren reconocer la realidad, que es la que tenemos delante de las narices. No es un comercial, pero en uno de los últimos libros que escribimos, yo coordiné uno a nivel internacional sobre la pandemia y lo que yo llamo la crisis catastrófica, que no fue solo la pandemia. La pandemia fue el cerillo que le pusieron para hacer explotar los combustibles que estaban desde hace tiempo. Y estalló una crisis que veníamos anunciando desde hace muchos años. Y se produjo, pues, el desastre general. Y mostró la fragilidad de la sociedad humana. Ya nos olvidamos ahora que hace poco andábamos todos con la cara tapada, que no podíamos salir de la casa, que los vuelos se habían reducido. Hasta me eché de menos el ruido de los aviones que pasan por encima de mi casa. O mirar en internet para ver los barcos que andaban por el mundo y por dónde andaban. De pronto nos sentimos perdidos y dijimos, no somos nada, no somos nada. Y esto es lo que está pasando. 69% de los humanos se fueron, de las especies desaparecieron. Y hay un principio que se llama el principio del altruismo biológico, así le llaman, en que la existencia de una especie depende de la existencia de los demás. Si las demás se extinguen, nos extinguiremos también. Somos recién llegados al planeta, llevamos muy poquito tiempo y podemos buscar explicaciones teológicas, que sí las hay. Pues llegó Deus creare el cielo e terra entre 6 días. Dios creó el cielo y la tierra en 6 días. Bueno, ya sabemos que no fue así. Se creó. ¿Cómo se creó? Hay muchas cosas que la ciencia no nos va a explicar, o que la ciencia nos dice que no las vamos a saber. Por ejemplo, ya no vamos a saber exactamente, por muchos telescopios que mandemos al espacio exterior, ya no vamos a saber en qué momento se encontrará el Big Bang, cuando empezó la gran explosión. ¿Por qué? Porque la velocidad de la luz no la podemos superar. Y aquellas imágenes ya no nos van a llegar a nosotros.
El mundo se está expandiendo, el universo se está expandiendo, y también un poquito de conocimiento de la física y la astronomía sería bueno para nuestros colegas, ¿no? Y ver que hay cosas que son inalcanzables. Igual que cuando se ponen a hablar de los viajes a Marte, que entiendan lo que implica un viaje a Marte. Un viaje a Marte es muy complicado y no veo todavía qué ciencia puede venir en el futuro, a menos que los de Hollywood tengan razón y podamos encontrar esos aparatos que no van a existir porque van contra las leyes de la física. En fin, no tengo buenas noticias, pero son las noticias. Y si me quieren matar como mensajero, pues eso es lo que hacen los que no quieren ver la verdad. Así que aquí estoy. Buen provecho. Muchas gracias, doctor.